Muy buenas noches a todos. Agradezco la presencia de los que ya se han podido conectar. Bueno, me encanta darles la bienvenida para dar continuidad a esta actividad que fue iniciada por la doctora Mancilla. En el día de hoy el caso corresponde a la Universidad de Antioquia y modera la doctora Carolina Serrano. Bienvenida, Carolina. Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por su participación. Les voy a presentar a la doctora Angélica. Ella es Fellow de segundo año del programa de Neurología Infantil de la Universidad de Antioquia y es la persona encargada de presentarles el caso. Vamos a dividirlo en dos partes. Una primera parte donde Angélica nos va a comentar toda la información sobre el caso. Hacemos una pausa para algunas preguntas que queremos hacerles, cuáles son sus opiniones. Les solicitamos, por favor, que para que se les pueda abrir el micrófono en el momento en el que quieran hacer alguna pregunta, si la pregunta es general, esperamos hasta el final de la charla, pero si lo que quieren es responder las preguntas específicas que se van a poner en la diapositiva, por favor utilizan la herramienta de alzado de la mano para que Diana a continuación les abra el micrófono y lo hagamos de la manera más ordenada posible. Esperamos que lo disfruten. Angélica, adelante. Hola, profe, buenos días, buenas noches. Es que estoy intentando colocar el video, pero dice que el anfitrión lo detuvo. Espérate un momentico. Aquí lo tenéis. Aquí es fácil. Por favor, doctor, intente nuevamente compartir su pantalla. Perfecto. Perfecto. Sí, señora. Bueno, quería abrir la cámara para poder, pues, las personas, los participantes pudieran ver, pero no permite. Entonces vamos a dar inicio. Buenas noches a todos. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Angélica Agudelo Quintero. Soy médico especialista en pediatría y Fellow de segundo año del posgrado de Neurología Infantil de la Universidad de Antioquia. Muy agradecida pues por esta invitación del coloquio mensual de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil. Para esta presentación tuve como tutor a la doctora Sara Catalina Mesa, que es neuróloga infantil y jefe del grupo de errores innatos de metabolismo del Hospital Pablo Tobón Uribe, al doctor Dagoberto Cabrera, que es neurólogo y neurólogo infantil y jefe del posgrado de neurología infantil de la Universidad de Antioquia, y a la doctora Carolina Serrano, que es pediatra, neuróloga pediatra y experta en neurología fetal y neurología neonatal y docente del posgrado de neurología infantil de la Universidad de Antioquia. Entonces, para empezar, quiero contextualizarlos un poco. Vamos a hablar de un caso clínico que vamos a tratar de tocar un poco de forma puntual algunos aspectos e ir desglosándolo pues para hacer muy enriquecedor esta presentación. Entonces se trata de un paciente masculino que actualmente tiene 13 meses de vida con diversas dificultades a nivel sistémico, a nivel cerebral tiene un diagnóstico de una hidrocefalia congénita con diagnóstico prenatal asociado a una genesia también de diagnóstico prenatal, con un antecedente de unos eventos paroxísticos aún no catalogados como epilépticos, sin una completa demostración electroencefalográfica, antecedente de macrocrania, hipotonía axial con aumento del tono apendicular, retraso global de desarrollo, como parte de su compromiso. Desde el punto de vista renal, tenemos el diagnóstico de una hipoplasia renal bilateral a nivel pulmonar, diagnóstico de hipoplasia pulmonar bilateral. Tanto neumología como nefrología pediátrica hacen seguimiento de esta situación, hasta el momento sin un tratamiento específico para esta condición. Y es importante recalcar que este paciente ha tenido unas múltiples complicaciones desde el punto de vista infeccioso, dado por cuadros de ventriculitis que se han
asociado a dispositivo o al uso de dispositivo, entre ellos derivación ventriculoperitoneal y algunas ventriculostomías, y asociado a la presencia de cultivos positivos para Staphylococcus caprae y Staphylococcus epidermidis, donde la última presentación o positividad de cultivos se dio para enero del año pasado. Entonces, a partir de estos problemas, vamos a empezar a desglosar un poco la parte antenatal y vamos a ir desarrollando cómo se ha comportado este paciente a lo largo del tiempo. Entonces, en la semana 13 a 15 se determinó aumento de la sonolucencia nucal a nivel de ultrasonografía de tamizaje de malformación asociado a una agenesia del cuerpo calloso de causa no especificada. Ante este hallazgo ultrasonográfico se decidió hacer amniocentesis y estudio con cariotipo y FISH, los cuales fueron normales, y el estudio para TORCH fue completamente negativo. Entonces, ante eso, se hizo seguimiento a la semana 25 por ultrasonografía, donde aparece el diagnóstico de hidrocefalia. El padre refiere que tenía un reporte, o que le habían dicho que tenía un reporte de una resonancia magnética nuclear inútero con una obstrucción del acueducto de Silvio, que desafortunadamente no tenemos la disponibilidad de esas imágenes, pero que está este antecedente imagenológico registrado por ellos. Dentro de los antecedentes de importancia, como familiares, importante dar un contexto psicosocial de este paciente. Es producto de unos padres no consanguíneos, un padre de 45 años, residente y proveniente de Medellín, una madre de 26 años, residente y proveniente también de Medellín, sin alguna antecedente de exposición a tóxicos o trabajos que se hayan asociado a estos. El padre tiene una hija sana fuera de esta unión como algo adicional. La madre, este era su primer, pues básicamente, embarazo. Y como otros antecedentes desde el punto de vista familiar, había un antecedente de aborto de causa no especificada de 2 varones en la abuela materna. Y esta abuela materna solamente tuvo 2 hijas descendientes. El padre niega algún tipo de dificultad cognitiva que haya sido diagnosticada en la madre del menor. Desde el punto de vista de antecedentes perinatales, nació por cesárea a la semana 37 con reporte de una adaptación neonatal espontánea con un peso de 3.260 gramos, una talla de 48 centímetros y un perímetro cefálico de 43 centímetros alterado para la edad, con realización posteriori de una derivación ventriculoperitoneal a las 24 horas de vida, teniendo en cuenta el diagnóstico de hidrocefalia extrema o grave desde el periodo prenatal. Adicionalmente a esto, junto con lo que les conté de forma inicial de problemas principales, los antecedentes de intervenciones quirúrgicas múltiples desde derivaciones ventriculoperitoneales al primer día de vida, y asociado también a cambios en diversas oportunidades de las derivaciones por disfunción y derivaciones externas por antecedente de ventriculitis, y el uso de ventriculostomía externa por el antecedente de la ventriculitis. Desde el punto de vista de neurodesarrollo, es un paciente que hasta el momento no presenta sostén cefálico completo, con un titubeo cefálico asociado. El papá refiere que es un niño que busca el sonido, que si se le llama, en ocasiones puede responder, en ocasiones intenta el seguimiento visual, hace algunas onomatopeyas y balbuceos que el padre refiere, agarra objetos con las 2 manos, pero no pasa de un lado al otro. Algunas veces juega a destaparse la cara con una tela, no hace pinza. El padre refiere que tiene una dominancia manual alternante, pero que ha notado que tiene mayor predominio de la mano izquierda. El padre refiere que para él es muy llamativo la hipersensibilidad sensorial auditiva con sonidos como la licuadora, motores de carro o secadores que le producen muy llanto. Pero en general el papá refiere que él siente que el niño se expresa muy bien con él, que le da expresión de emociones de alegría cuando lo ve, carcajada con el juego, y que en general es un niño muy feliz. En cuanto al examen físico que se evaluó, es un paciente que se documentó turricefalia asociado a suturas cabalgadas, con unas fases particulares, dado por cejas arqueadas y pobladas, con narinas antevertidas, comisuras labiales hacia abajo, orenas de implantación baja, pero con cuello normal, a nivel apendicular distal,
con un pliegue palmar transverso bilateral que tenía contractura del segundo dedo de la mano derecha y los 2 pulgares incluidos bilateral, y a nivel del tono con una hipotonía axial importante, con hipertonía apendicular, reflejos miotáticos de 3 cruces, y simétricos sin lograr el sostén cefálico, un nistagmus horizontal que lograba en ocasiones a la examinación pues un intento de contacto visual no sostenía y un seguimiento visual realmente muy pobre. Entonces, importante recalcar a partir de lo anterior nombrado, hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la impresión diagnóstica a partir de los datos previamente dados? ¿Cierto? ¿Qué estudios adicionales pedirían y por qué? ¿Y cuál cree que podría ser el pronóstico de este paciente? Entonces, pues, chévere que podamos participar y poder tener sus preguntas con el fin de ir haciendo muy dinámica esta presentación. No sé si alguien quiere preguntar, alguien levantó la manito por ahí. ¿Me confirman si se escucha bien? Sí, señora, por el momento no tenemos Por el manos momento no. levantadas. Entonces, vamos a hacer estas 3 preguntas, vamos a irlas dejando en el tintero y las vamos a ir resolviendo en la medida en que avancemos. Entonces, ante esto, se hicieron estudios adicionales, ya les había como que dado pistas de cómo iniciar según los problemas, ¿cierto? Se le hizo un ecocardiograma que mostraba un foramen oval permeable sin repercusión hemodinámica con el resto de la morfología dentro de límites normales, sin diagnóstico de hipertensión pulmonar. Se le hizo a nivel renal 2 ecografías, una en 2021 y una en 2022, que mostraba una disminución en el tamaño renal bilateral adicional. Del electroencefalograma les traje el último reporte que tenía el paciente, que era anormal por un patrón de inmadurez para la edad, sin actividad epileptiforme reportada. Dentro de los estudios adicionales electrofisiológicos, los potenciales evocados auditivos pasaban en ambos oídos y los potenciales evocados visuales mostraban una integridad adecuada de las vías visuales de forma bilateral. El electrocardiograma no mostraba broncoaspiración silente y mostraba una adecuada función aerodeglutoria con algo de aversión sensorial a la deglución. Y en la neuroimagen, más que leer, les voy a explicar un poco más adelante la resonancia que tenemos reciente de este niño para que la podamos analizar. Entonces acá tenemos 3 secuencias o 3 imágenes en diferentes cortes, ¿verdad? Axial, sagital y coronal, con una secuencia T2. Vamos a ver la primera imagen que muestra una demostración de quistes, tanto de compromiso interhemisférico que se ve a nivel sagital, pero en este caso a nivel axial, quistes extraaxiales que comprometen o que se inclinan hacen una importante compresión hacia la línea media, con algunas tabicaciones, ¿cierto? De origen bilateral, con una marcada reducción en la conformación de la corteza cerebral, que da la apariencia en región posterior, ¿cierto?, de algo de manto cortical, y una inadecuada diferenciación del segmento mesencefálico y diencefálico, y a nivel anterior pues no hay mayor cosa para decir. Al parecer en esta resonancia no da esa impresión de polimicrogiria, sin embargo es muy difícil determinar, o fue muy difícil determinar, pero pues realmente fue negativo el hallazgo. En esta imagen, en sagital secuencia T2, es importante recalcar la asimetría o la falta de correlación entre el diámetro parieto-occipital y la relación craneofacial, con un aumento importante del perímetro occipitofrontal, ¿cierto? Y en este cuadro sagital no se puede evidenciar adecuadamente el cuerpo calloso, que va en correlación con la genesia que se diagnosticó a nivel prenatal. Vemos una masa intermedia talámica de bastante tamaño, con unas dificultades para poder identificar la región talámica de la región mesencefálica, que esto es muy característico de las displasias de la unión diencefálicas mesencefálicas, con una lámina cuadrigémina importante de gran tamaño, ¿cierto?, que hace obstrucción del acueducto de Silvio, con un vermis anterior bastante hipoplásico y algo de impresiona de alteración de la foliación, con un puente que es pequeño, francamente en correlación con un mesencéfalo que no es fácil identificar, y algo de disminución o de hipoplasia en la unión craneoespinal o cervicoespinal.
en esta secuencia a nivel coronal, lo que quiero mostrarles es los quistes extraxiales que hacen compresión a línea media, con algunos sangrados en diferentes estadios, ¿verdad? Que pues está asociado a la última intervención que se hizo en este paciente. Entonces, a partir de esto, se lleva uno a preguntar, pues, ¿cómo vamos a seguir enfocando a este niño? Porque tiene resultados negativos de los estudios de Storch que se tomaron inicialmente, porque hay presencia de malformaciones no solamente a nivel del sistema nervioso central, sino también a nivel renal, a nivel pulmonar, y algunas malformaciones menores a nivel facial y apendicular distal, ¿cierto? Con unos resultados de cariotipo y Fish en líquido amniótico que fueron normales, y con un antecedente de aborto en abuela materna en 2 oportunidades, de varones que no se estudiaron y que solamente tuvo sobrevida de 2 mujeres, la mamá del menor y una hermana o una tía materna de 16 años. Ante esto, el grupo consideró ampliar el estudio con un exomatrío, con un resultado que fue positivo para una variante patogénica en hemicigosis para el gen L1CAM, que se asocia a la enfermedad síndrome L1, que es la que vamos a desarrollar en el transcurso de la charla. Con una variante positiva en heterocigosis para madre con un padre ausente, que es lo que uno espera encontrar en este tipo de enfermedad, como vamos a ver más adelante. Entonces, el síndrome L1 está asociado a un gran espectro de alteraciones o de fenotipo clínico que vamos a ir desarrollando y que nuestro paciente desarrolló la hidrocefalia ligada a X. Entonces, es importante reconocer que básicamente la hidrocefalia es esa dificultad que encuentra para facilitar un paso adecuado del líquido cefalorraquídeo desde el punto de producción dentro de los ventrículos cerebrales hasta su punto de absorción en la circulación sistémica. Entonces, con esta imagen yo les quiero mostrar que las etiologías son diversas desde el punto de vista de producción de hidrocefalia, que yo puedo tener diferentes clasificaciones como lo vamos a ver más adelante, y que las causas genéticas son un factor importante de hidrocefalia secundaria en nuestros pacientes. Importante reconocer los valores normales de volumen de líquido cefalorraquídeo según los grupos etarios, porque pues obviamente varía según la edad en la que se encuentre el paciente. Reconocer que hay diferentes formas de clasificación. El inicio no es lo mismo que yo tenga una hidrocefalia prenatal a una hidrocefalia postnatal. No es lo mismo que yo tenga una hidrocefalia comunicante a una hidrocefalia no comunicante. No es lo mismo que yo tenga una hidrocefalia con diferente dinámica de la presión intracerebral, ejemplo, una hidrocefalia de presión normal versus una hidrocefalia con aumento de la presión intracraneana, que son 2 espectros diferentes de patologías. No es, debo tener en cuenta la contribución de causas no genéticas, trauma craneoencefálico, hemorragias intraventriculares en los casos de a nivel perinatal, que es importante tenerlo en cuenta, y importante también la presencia de hallazgos adicionales que me hagan pensar en un origen sindrómico o en un origen neurogenético. Entonces, para empezar con esto, les quise traer una breve reseña histórica. Los primeros autores en describir algo de esta entidad fueron Vickers y Adams en 1949, donde reportan un niño recién nacido con una estenosis del acueducto cerebral y con una hidrocefalia congénita, que también se había reportado en 2 hermanos varones y 4 tíos varones maternos. Ya luego, en 1994, este autor lo que hizo fue el análisis de la variante patogénica de este gen, en esa época llamada mutación, ahora variante patogénica, y de 1994 hacia acá lo que hemos encontrado es la gran descripción de más de 250 variantes patogénicas que codifican para esta enfermedad, y la importancia del síndrome de hidrocefalia que está ligada al sexo de predominio masculino, con una fuerte asociación a la ausencia congénita de las pirámides, como vamos a explicar más adelante. Entonces, ante esto, es importante comprender que el síndrome de L1 es una condición que es ligada al cromosoma X de forma recesiva, que se encuentra básicamente el gen que codifica la molécula de adhesión celular de tipo neuronal L1 a nivel de regiones subcromosómicas del cromosoma X, y que es allí donde se encuentra esta ubicación de este gen. Se ha asociado que el 10% de los hombres con hidrocefalia idiopática aislada tienen una forma ligada al cromosoma X y que tienen una prevalencia entre 1 en 25.000 a 60.000 hombres o varones.
importante reconocerlo. Es un amplio espectro de anomalías neurológicas que tienen de base en general una discapacidad intelectual y que la heterogeneidad fenotípica ocurre incluso dentro de las mismas familias de forma individual. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener mamás que uno puede tenerlas asintomáticas o levemente sintomáticas, como lo voy a explicar más adelante, con algo de déficit cognitivo, como puedo tener un hijo con una expresión muy grave de la enfermedad, con la hidrocefalia asociada a la obstrucción del acueducto de Silvio. Entonces, el espectro es muy grande y hay que pensarla y hay que tenerla en cuenta porque pues puede pasar por ahí. Es importante que antes de que entremos a hablar en materia de la clínica y de las formas en cómo se diagnostican, comprender un poco de la fisiopatología de esta enfermedad y qué pasa con las proteínas L1-CAM. Realmente es un complejo muy grande de proteínas de adhesión celular, ¿cierto? Que hace parte de una superfamilia de inmunoglobulinas que tienen esta función y que no la encontramos solamente a nivel del sistema nervioso central, sino que yo la puedo encontrar en otros tejidos, como lo voy a explicar más adelante. En general, su función principal es favorecer esa adhesión célula-célula o célula matriz extracelular, ese reconocimiento y esa activación. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que la proteína L1-CAM, la primera vez que se describió, fue asociada a malformaciones del desarrollo neurológico y se pensaba que era únicamente la ubicación allí en ese tejido, pero hoy en día sabemos que tiene una gran implicación incluso hasta en cáncer. Entonces, es una cosa muy llamativa desde el punto de vista molecular. Es completamente presente y principal en el desarrollo del sistema nervioso central, porque esto facilita el crecimiento de las neuritas, facilita la migración de las células neuronales, favorecen la fasciculación de esas neuritas y de esos axones y el desarrollo del tracto corticoespinal. Esto es posiblemente asociado a la genesia de las pirámides, que es muy frecuente encontrar y que es casi patognomónico de esta entidad. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo algunas deleciones o inserciones a sustituciones de nucleótidos o duplicaciones gruesas a nivel de este gen? Pues que la estructura de esa proteína se va a ver completamente alterada y la función como tal, pues también. Y eso va a afectar todo el espectro de migración, de adhesión celular, de reconocimiento celular y de sobrevida celular que puede facilitar los hallazgos que vamos a ver más adelante. Esta es una descripción de 2021 donde hablaban de 254 familias no relacionadas con una descripción de 211 variantes. Al día de hoy se han reportado 294 artículos del 2021, al día de hoy hay 294 reportadas, pero para en términos generales ellos consideraron que las variantes podían tener una clasificación dependiendo del dominio que altere la variante patogénica. Entonces yo puedo tener una clase 1 cuando el compromiso es en el dominio citoplasmático de la proteína, puedo tener una clase tipo 2 cuando el dominio alterado es a nivel extracelular o el dominio celular de la proteína, y en la clase 3 cuando lo que facilita es la creación de un codón de terminación prematuro o cuando yo genero una variante en el regiones codificantes, como vamos a ver pues, más adelante en cuanto a la función. Entonces la pregunta es, oiga, ¿pero por qué la hidrocefalia? Bueno, asociado a esto, ¿cierto? Porque pareciese que no hubiese una causa obstructiva como tal, pero desde el punto de vista molecular se ha asociado como hipótesis que hay una disminución en esa elasticidad de la sustancia blanca que rodea esos ventrículos y que eso facilita a un aumento del líquido cefalorraquídeo y una vulnerabilidad ventricular que facilita la deformidad del mismo. Eso asociado a que con la alteración en la migración neuronal por esta proteína que es deficiente, se facilita ese estrechamiento de la circulación del líquido cefalorraquídeo porque tengo dificultades en la creación de estructuras de la línea media a nivel cerebral. Entonces, quería explicarles esto. Me pareció supremamente llamativo porque habrá que interrogarnos en un futuro, ¿cierto? ¿Qué tanto este síndrome en los que tienen sobrevida pueden tener complicaciones en cualquiera de estos órganos? Si bien es cierto, el L1-CAM es una familia muy grande con diferentes proteínas de expresión, unas más en neuronas, unas más en riñones, unas más en pulmón, ¿cierto? Sí se ha visto, por ejemplo, que los pacientes que tienen síndrome de L1-CAM con hidrocefalia, con estenosis del acueducto de Silvio, se han reportado casos, por ejemplo, de riñones dúplex o de duplicación renal. Pero también hemos visto pacientes que pueden presentar hipogamaglobulinemia ligada a X
o la enfermedad de Hirschsprung, que es también una de las asociaciones más frecuentes a las formas de manifestaciones del sistema nervioso central. Les quise traer ese estudio, estas imágenes que me parecieron supremamente interesantes para poder entender un poco el comportamiento y lo que yo voy a buscar desde el punto de vista de neuroimagen, y es aquí en la figura que les quiero mostrar, vemos unos surcos completamente profundos, ¿cierto? A pesar de que en este paciente en neuropatología no se ve alteración de la laminación cortical, sí vemos una profundidad marcada del surco, ¿cierto? En este corte, en la región mesial temporal, vemos cómo esa superficie ventricular da como un aspecto de hendidura y da la impresión de una sustancia blanca bastante reducida, que favorece, o como si viera la impresión de la unión, casi unión de los epéndimos bilaterales que facilitan, por ejemplo, la obstrucción, ¿cierto? Con un hipocampo completamente reducido de tamaño que se puede ver y que es pobremente diferenciado. Aquí en la figura de abajo es muy interesante ver cómo ese es un paciente de 80 años, poner en la imagen comparado con uno que tiene la variante patogénica, un niño de 6 meses que tiene la variante patogénica, para L1CAM, y vemos cómo con la línea continua ustedes van a detallar lo que son las pirámides a nivel del tronco encefálico y atrás la región del hemisco medial. En los niños que tienen la variante patogénica L1CAM vemos que hay una agenesia completa de lo que va a ser las pirámides y solamente apreciamos el hemisco medial, que pues es casi patognomónico de esta enfermedad. Aquí en estos cortes pre y post-mortem se evidencia una hidrocefalia completamente extrema con un manto cortical que sí da la impresión de una corteza polimicrogírica en la región posterior sobre todo, ¿cierto? Pero que posiblemente es muy difícil determinar teniendo en cuenta el manto cortical y la compresión tan grande que hace esta hidrocefalia ante el córtex cerebral. Aquí en este corte lateral vemos de forma importante la polimicrogiria que sí se veía en este paciente, que confirma un poco más la sospecha del hallazgo de la imagen, de la tomografía. Y en este corte coronal lo que se evidencia es la agenesia del cuerpo calloso que tenía este paciente. Entonces, este es un artículo que me pareció supremamente interesante con el fin de analizar un poco más cómo se desglosa la funcionalidad de esta proteína y cómo se ve alterado, ¿cierto?, en las variantes de tipo missense, que son las más frecuentes en presentación. Entonces, este es un estudio que se hizo en un hospital universitario de China, donde una mujer de 25 años había tenido 2 embarazos. El primer feto con diagnóstico de agenesia del cuerpo calloso decidió interrumpir la gestación. El segundo feto con diagnóstico de agenesia del cuerpo calloso y una hidrocefalia extensa con un escaso parénquima cerebral y una agenesia del cabo, o una ausencia del cabo de septum pelúcido. Ante este hallazgo pues, de 2 varones anormales, se decide ampliar el estudio, ¿cierto? Y hacer la consejería genética, se indica exoma trío completo, y se encuentra esta variante hemicigota que se validó en las diferentes bases, desde el punto de vista genético. Se consideró que la variante hemicigota era heredada por heterocigosis de vía materna. Aquí está el pedigrí, donde vemos los padres de la madre completamente sanos, hombre-mujer, la madre con la patología, el padre completamente sano, feto número 1 pues sin estudiar, y feto número 2 fallecido con estudio genético. Importante recalcar que me pareció muy interesante, les quise mostrar acá, me parece que es una imagen muy bonita de cómo se desglosa desde el punto de vista molecular la proteína, con explicarles un poco por qué hace parte del grupo de las inmunoglobulinas, y es que tiene 6 subdominios, ¿cierto?, que hacen parte o que son similares a las inmunoglobulinas, y tiene 5 dominios que son similares a la fibronectina tipo 3, con un dominio que es extracelular, un dominio que es citoplasmático y un dominio que es transmembrana. En ese estudio es supremamente interesante porque lo que hicieron fue coger como la variante patogénica que se diagnosticó en ese feto, y lo que se hizo fue tratar de clonarla, o hacer como una especie de clonación, y luego hacer una transfección a cultivo celular, induciendo la variante patogénica específica que tenía este paciente, que es lo que vamos a llamar L1G T70R,
y compararla con el comportamiento normal de la L1 fenotipo natural. Entonces, si ustedes logran ver en la imagen número 1, muy interesante, y es que la expresión de la proteína es mucho mayor desde el punto de vista de marcador, ¿cierto? En el fenotipo natural comparado con el fenotipo de que posee la variante, que fue el hallazgo, uno de los hallazgos más significativos de este estudio. En ese segundo, importante es reconocer ya como tal en el subgrupo del cultivo celular y los marcadores que tiene de inmunofluorescencia, ¿cierto? ¿Cómo marca esto a nivel transmembrana? Y aunque esto no fue significativamente estadístico, pues que se haya notado, sí es evidente en la imagen que hay una menor expresión a nivel transmembrana de la proteína en el fenotipo mutado. Muy llamativo en esta imagen, que me parece muy interesante, y es ver cómo la expresión de la proteína L1 es mucho mayor en quienes no tienen la variante patogénica comparado con el que la tiene. Casi solamente el 20% se expresa en la membrana, cosa que es muy llamativa y pues que obviamente nos habla de la explicación fisiopatológica. En este es una imagen que habla del ensayo de agregación celular. Aquí comparamos el fenotipo natural, aquí comparamos el fenotipo mutado. Vemos que en el minuto 0 ninguno se adhiere en el fenotipo natural, y al minuto 90 ya empezamos a ver adhesión celular como tal marcada. Pero vemos que, por ejemplo, en la placa del fenotipo mutado, la adhesión celular no se da en el minuto 0 ni en el minuto 90. Entonces nos lleva a eso a pensar, ¿cierto?, cuáles son las posibles alteraciones de la función de esta proteína. Entonces, ya sabemos que se disminuye su expresión en la superficie celular. Ya sabemos que hay una modificación posttranslacional que se ve deteriorada. Sabemos que cada proteína que no se produce bien debe ser ubiquitinizada para que pueda ser o eliminada a través del retículo endoplasmático liso, y eso facilita claramente un mayor estrés celular. Sin embargo, en este estudio, a pesar de que se vio mayor acumulación intracelular de la proteína, no generó un estrés llamativo que facilitara, por ejemplo, la apoptosis, pero sí se vieron dificultades en la adhesión celular, que habla básicamente de la función completamente deteriorada de esta proteína. Por lo tanto, se habla entonces que si yo tengo una disminución de la expresión, hablo de esa pérdida de la función, y la expresión del fenotipo de este paciente, pues se correlaciona con la variante que es verdaderamente patogénica. Se comprueba que es una variante patogénica que explica la enfermedad y que se correlaciona con lo que está descrito en la literatura. En cuanto a la clínica, el espectro es muy grande. Sin embargo, se hablan de tres grandes divisiones. Está el síndrome masa-crash, está la paraplegia espástica tipo 1 y la forma complicada ligada a X, y está la hidrocefalia ligada al cromosoma X con estenosis del acueducto de Silva. Importante tener que, independiente de este tipo de patología, es muy frecuente encontrar en cualquiera de las tres algún grado de ausencia o hipoplasia congénita de las pirámides, que pues ya lo explicamos anteriormente, que esa proteína facilita a la migración y a la creación del tracto córtico-espinal, lo que tiene correlación con lo que se ve en la patología. El síndrome de hidrocefalia asociada a la estenosis del acueducto de Silvio es manifestado con una hidrocefalia muy grave, que es de inicio prenatal, que aparece en formas muy tempranas con un aumento de la circunferencia occipitofrontal, que tiene aumento de la presión intraventricular, y que de eso se van a basar los signos y los síntomas, que son pacientes que suelen tener hiperreflexia y espasticidad, pulgares aductos, muy característico de esta enfermedad, y pueden tener un grado variable de discapacidad intelectual que puede ir entre leve a moderado. El síndrome Massa, por el contrario, a pesar de que no tiene hidrocefalia, sí es evidente que presenta afasia como uno de sus llamativos, con paraplegia espástica y pulgares aductos y discapacidad intelectual. Parece que fuera como una forma menos leve comparado con el anterior. Y tenemos el síndrome que incluye paraplegia espástica hereditaria complicada ligada al cromosoma 1, que hace parte del mismo espectro del síndrome Massa. Lo que pasa es que es muy probable que la paraplegia suele ser un poco más, es progresiva, pero es un poco más lenta comparado con el Massa, y tiene anomalías variables en la resonancia magnética cerebral. Dentro de una
también de las fases del espectro está la genesia del cuerpo calloso ligada al cromosoma X, que es el síndrome Crash. Aquí tenemos la paraplegia espástica, que es variable, con una discapacidad intelectual que puede ir de leve a moderada, y lo característico es que yo puedo tener displasia, hipoplasia o aplasia del cuerpo calloso, y que adelante pues vamos a ver un poco más de las neuroimágenes que se ven en nuestros pacientes. Entonces, muy característico evaluarlo. Son pacientes que tienen compromiso supratentorial muy importante, secundario a una hidrocefalia extrema, pero cuando uno se pone a analizar muy bien las imágenes, las anomalías de fosa posterior también son muy llamativas. Por ejemplo, aquí vemos en la figura número C, es un paciente que, por ejemplo, tiene una hipoplasia muy marcada a nivel del puente, con una hipoplasia muy marcada vermiana, generalizada, ¿cierto? Y que da, por ejemplo, una lámina cuadrigémina muy grande, ¿cierto? Con una masa intermedia importante, con una falta de diferenciación entre el tálamo y la porción o la división hacia el mesencéfalo y encéfalo-tálamo, pues parte del tálamo. Importante aquí, esta es una hidrocefalia extrema importante con o sin hallazgos o sin intervención quirúrgica, perdón, y tenemos la B ya con la intervención quirúrgica que demuestra de forma importante esa deformidad ondulante, ¿cierto?, que se ve de los ventrículos, muy característico de esta enfermedad. Importante comprender que, aunque bueno, no se hace con mayor frecuencia, uno podría hacer estudios con técnicas de difusión que permitan medir la anisotropía, y la falta de ella a nivel de los tractos corticoespinales, pues son un hallazgo indirecto de alteraciones o de agenesia o de hipoplasia de las pirámides y pues obviamente del tracto corticoespinal. Este primer diagnóstico yo lo empiezo a sospechar desde el punto de vista prenatal, a nivel de las imágenes que yo hago de ecografía como tamizaje, y uno espera que ya en la semana 20-24 se desarrolle la hidrocefalia, como le pasó a nuestro paciente. Este me pareció un estudio muy interesante porque aquí estamos hablando de los fenotipos de resonancia magnética fetal de este tipo de variantes que causan dos distintos tipos de imágenes, y que es importante tenerlo en cuenta porque esto nos da un poco más de luz para hacer el diagnóstico y apoyarnos, ¿cierto?, antes de que pues antes del nacimiento o para estudios posteriores. Entonces, importante comprender. Aquí se estudiaron 10 casos fetales, 9 de ellos tenían la variante patogénica. Fue un estudio que se hizo multicéntrico desde 2010 a 2020, y lo que se quería observar era que encontraron variantes o malformaciones del tronco encefálico que estaban en relación de forma variable con la presencia de diencefalosinapsis y ventriculomegalia y agenesia del cuerpo calloso. Importante tener en cuenta que la edad media gestacional para hacer la resonancia magnética fetal fue la semana 21.5 semanas, que el 80% de los pacientes tenían pulgares en aducción, y que la causa más o el motivo principal por el cual se decidió hacer la resonancia magnética fetal en este estudio era la ventriculomegalia y los pulgares adultos detectados en las ecografías prenatales. Entonces, muy llamativo en el fenotipo L1 tipo 1 y en el fenotipo pues, L1 tipo 2, cómo las anormalidades no solamente se encuentran a nivel supratentorial, sino también a nivel infratentorial. A nivel supratentorial ya sabemos, ¿cierto? El fenotipo, tanto el tipo 1 como el tipo 2 pueden tener una dismorfia del cuerpo calloso en grados variables, ¿cierto? El sistema ventricular suele ser mucho más dilatado en el fenotipo número 1. El desarrollo cortical en el fenotipo 1 está asociado a una reducción en la operculización, diferente, por ejemplo, el tipo 2, que lo que se ve con mayor frecuencia es una disgiria insular. Muy importante hablar de la conformación de la sustancia blanca en estos pacientes, porque, por ejemplo, en el tipo 1, la reducción del volumen es muy difusa comparado con el fenotipo 2, que es principalmente en regiones posteriores. Importante comprender, en el fenotipo 1 tenemos diencefalosinapsis, ¿cierto? Y alteraciones o displasias de la unión de mesencefálica, tanto tipo A como tipo B, que comparados con el tipo 2. Y a nivel infratentorial, importante, no solamente la estenosis, porque recordemos que algunos pueden no tener estenosis, la forma curveada, ¿cierto?, de ese tallo cerebral, la hipoplasia que puede ser leve a moderada del puente, la hipoplasia vermiana y la hipoplasia hemisférica cerebelosa, que también se puede encontrar. Recordar, como les vamos a ver en las imágenes posteriores, la
displasia de la unión diencéfalo-mesencefálica tipo A, no hay una adecuada división entre el mesencéfalo y el hipotálamo en el plano axial y da un aspecto de signo de mariposa, como te lo voy a mostrar, y en la tipo B, en el corte sagital, lo que yo veo es una dificultad en ese clivaje que permite dividir mesencéfalo del tálamo. Entonces aquí lo que vemos en la parte de arriba es una resonancia magnética fetal y en la parte de abajo es una resonancia magnética ya postnatal. Aquí, como ustedes se pueden evidenciar, si bien es cierto, la hidrocefalia y el escaso contenido de parénquimas cerebrales es evidente, tenemos que hablar, por ejemplo, de cómo esa división de mesencéfalo-tálamo da este aspecto de corte de mariposa o de signo de la mariposa que es característico de la displasia tipo A, y vemos cómo este arqueamiento o esta desviación con esta hipoplasia pontina es muy evidente, ¿cierto? Que pues da este aspecto con una estenosis marcada del acueducto de Silvio y con una hipoplasia vermiana pues también muy marcada. En cuanto a la tipo B, aquí lo que vemos es unos grados variables, ¿cierto?, de asimetría ventricular con unos anormalidades de la superficie cortical que da la impresión de una disquiria cortical, ¿cierto?, a nivel cerebral y con una marcada disgenesia del cuerpo calloso, que pues es característico de del fenotipo tipo o de la displasia tipo B. Ya teniendo en cuenta un poco las neuroimágenes, entonces vamos al estudio genético, ¿cierto? La probabilidad de identificar una variante patogénica L1-CAM en un paciente con hidrocefalia aumenta cuando yo tengo antecedentes familiares positivos, cuando tengo más de 3 signos cardinales, o sea, varón, hidrocefalia prenatal, agenesia del cuerpo calloso, pulgares aductos, ¿cierto? Que son manifestaciones de cierta manera cardinal o hacen parte como de lo patognomónico que yo les mostré en diapositivas previas, y obviamente ausencia de signos atípicos del L1-CAM. Lo más frecuente es la secuenciación y el análisis básicamente de este gen, ¿cierto? Pero también pues uno puede realizar análisis de duplicación de lesión dirigido a este mismo. Tenemos una opción 1, que son las pruebas de un solo gen, son una opción viable, puede detectar pequeñas deleciones e inserciones, tanto intragénicas como no, y variantes de tipo splice, missense y no-sense, y los panes multigenéticos. Sin embargo, para los panes multigenéticos hay que tener un cuidado, dependiendo del laboratorio que lo procese, porque claramente sabemos que no todos cuentan con la misma cantidad de estudios genéticos, pues de los genes que queremos implicados y queremos estudiar. Y en la opción número 2 ya tenemos la secuenciación básica, son pruebas genómicas integrales, la secuenciación del exoma, ¿cierto?, completo, exoma trío o la secuenciación del genoma completo. En cuanto a las evaluaciones, sabemos que la resonancia magnética cerebral es el estudio de preferencia para poder categorizar un poco mejor las anomalidades tanto supra como infratentoriales, que el estudio de la discapacidad intelectual va a depender de la evaluación del desarrollo y de las evaluaciones neuropsicológicas, que la valoración de la espasticidad va a depender mucho de la valoración que se haga directamente hacia esta presentación clínica, que la presentación de pulgares aductos, ¿verdad? Básicamente lo que se requiere es una observación, no se recomienda la cirugía como primera medida, habitualmente se recomiendan más tratamientos ortopédicos no quirúrgicos como colocación de férulas, no olvidar las asociaciones, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que la enfermedad de Hirschsprung es la causa más frecuente, no olvidar la consejería genética, porque recordemos que eso es una enfermedad recesiva ligada a X, por lo tanto hay una probabilidad de que eso se repita en un 50%. Diagnósticos diferenciales, muchos, sin embargo, les quise traer los que más frecuente se asocian a hidrocefalia desde el punto de vista genético, defectos del tubo neural como causa más pues, habitual, síndrome de Dandy-Walker, alfa-distroglicanopatías como síndrome de Walker-Warburg, que pues es básicamente un síndrome catastrófico, ¿cierto? No olvidar las displasias ciliares primarias. Yo les contaba al comienzo que las pulsaciones de los cilios a nivel ventricular facilitaban la dinámica del flujo del líquido cefalorraquídeo, y esta es posiblemente una de las explicaciones de por qué esto puede causar una hidrocefalia no obstructiva. En cuanto al tratamiento, entonces la hidrocefalia se considera la derivación, ¿cierto?,
ventriculoperitoneal, sobre la tercera ventriculostomía, porque como les explicaba anteriormente, hay una deformidad importante a nivel de la unión diencéfalo-mesencefálica que disminuye la posibilidad de llegar con éxito al tercer ventrículo, a nivel del piso del tercer ventrículo, lo que dificultaría el acceso pues por este medio, ¿cierto? La derivación ventriculoperitoneal se ha usado como una metodología con el fin de favorecer como un cuidado paliativo, como de forma paliativa en esos pacientes, porque verdaderamente no se ha demostrado que tengan un mejor pronóstico neurológico aquellos que estén derivados versus quienes no. No olvidar el plan de educación individualizada, pero que favorezca la inclusión, la fisioterapia para maximizar la movilidad y reducir el riesgo de complicaciones ortopédicas de aparición posterior, escoliosis, ¿cierto? Entre otros. Uso de dispositivos de posicionamiento, terapias de lenguaje y estudio y rehabilitación de la deglución en el caso de ser necesario. Pronóstico. Dependiendo, el fenotipo es muy amplio, pero lo que sí se sabe es que cuando hay un truncamiento del dominio extracelular de la proteína, son pacientes que tienen una presentación mucho más graves, por ejemplo, con variantes que tienen compromiso del dominio citoplasmático, y esto tiene una explicación, y es que si yo no tengo el dominio extracelular que permite hacer la unión homófila o heterófila a otras moléculas para favorecer esa adhesión, pues es muy complicado que se pueda llevar a cabo, diferente a las del dominio citoplasmático, que si bien es cierto, son importantes, no juegan un papel tanto que facilite la conexión hacia otra célula o hacia la matriz extracelular. Importante que los pacientes que tienen una mutación truncada tienen mayor posibilidad de morir antes de los 3 años de vida, casi en un 52%, comparados con los que tienen, por ejemplo, variantes de tipo missense, y las variantes de tipo nonsense se han asociado ya sea a fenotipos graves o fenotipos leves. El resultado intelectual es mucho más pobre en los pacientes que tienen las formas severas de la enfermedad. Se ha visto que el rendimiento escolar es más bajo en las madres de los pacientes que tienen esta enfermedad, y la epilepsia refractaria es un acompañamiento muy frecuente, una coexpresión muy frecuente en estos pacientes. Y ya explicamos por qué. Posiblemente yo pueda no ver las displasias corticales microscópicas en resonancia magnética, pero pues están en otras condiciones. En cuanto a la consejería, importante, el padre de un varón afectado no tendrá el trastorno ni será hemicigoto para la variante patógena. Importante comprender que si yo tengo un varón que tiene o es la única forma o es la única persona que presenta esta variante patogénica y esta condición, hay que evaluar si esto es una variante patogénica de novo o si la madre es heterocigota o si hay un mosaicismo somático y germinal, porque a veces los estudios, por ejemplo, en leucocitos pueden ser negativos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, células criminales pueden ser positivos. No olvidar que los hermanos hombres tienen un 50% más de posibilidad de tenerlo, y que claramente la posibilidad de transmitirlo a partir de hermanas mujeres es mayor a través de su madre. Y tampoco olvidar que las mujeres, aunque no suelen ser afectadas y no suelen tener síntomas, ellas pueden presentar algunas dificultades cognitivas que pueden ser como un antecedente. Por lo tanto, esto es porque tienen posiblemente o un mosaicismo germinal materno, ¿cierto? Que representa un mayor riesgo para hermanos y que así la variante no se diagnostique, hay que pensarlo. O porque tiene una falla en la aleatorización de la inactivación del cromosoma X y pues que favorece la patología. Conclusiones de esta revisión de este caso clínico. Entonces, el síndrome de L1 es la causa más frecuente de hidrocefalia congénita ligada a X de forma recesiva, que la agenesia de pirámides es prácticamente un marcador casi patognomónico de esta entidad, que tiene un amplio espectro y que yo puedo encontrar una gran variabilidad fenotípica individual, que si tengo un feto varón con hidrocefalia, agenesia de cuerpo calloso, no lo dude, sospeche, ¿cierto? Que el hecho que sea mujer no significa que no pueda tener manifestaciones, por lo que ya expliqué previamente, que las mujeres pueden tener cierto grado de discapacidad cognitiva, y por eso preguntamos al padre si la mamá tenía alguna dificultad. La mamá realmente es ama de casa, pero ella es técnica en secretariado, y no reportaron ningún tipo de dificultades hasta el momento de diagnosticadas. Y no olvidar siempre hacer la consejería genética y el abordaje multidisciplinario de estos pacientes.
Ya para terminar, les quería traer esta frase de este autor que me gusta mucho. Los hombres se hacen más fuertes al darse cuenta de que la mano ayudante que necesitan está al final de su propio brazo. Les agradezco mucho por su participación. Quedo atenta a los comentarios y preguntas que surjan y bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No puedo ver las preguntas. Doctor Bueno, Roberto tiene la mano levantada. yo la encontré. Doctor Dagoberto. ¿Escuchan? Buenas noches a todos, ¿sí me escuchan? Y profe. Bueno, muchas gracias por la presencia de todos los que nos acompañaron en esta reunión. Básicamente este caso lo traemos porque aunque es un caso raro, entre comillas, poco frecuente, pues nos refuerza tres conceptos importantes. Primero, pues lo que ya sabemos y vivimos todos los días del creciente aporte de la genética para la práctica del neuropediatra. Segundo, la gran variabilidad genotipo-fenotipo en este caso en particular, porque si bien este caso es el espectro más severo de la variante L1 L1-CAM, debemos pensarla en otros pacientes, por ejemplo, pacientes con trastornos de movimiento, con ataxia, con paraparesia, con trastornos cognitivos, con trastornos del lenguaje o con agenesia callosa aislada. Entonces, yo creo que uno de los mensajes más importantes es, si bien este es un caso particular, nos sirve para ilustrar esa gran variabilidad genotipo-fenotipo, no solamente en L1-CAM, sino en otros contextos de la neurogenética. Y tener en cuenta estos casos familiares para ayudarnos a diagnosticar este tipo de alteración genética con otra presentación clínica muy diferente dentro del espectro. Muchas gracias. Gracias, profe. Sí, señor. Completamente de acuerdo. Es un caso que es muy interesante, nos permite sensibilizarnos ante el estudio molecular, ante ampliar el espectro de otro tipo de etiologías, ante volvernos muy acuciosos a la hora de examinar el paciente, no solamente desde el punto de vista del examen físico, sino antecedentes e indagar un poco más sobre su línea familiar, de los antecedentes familiares, que nos den un poco más de luz para favorecer sobre todo la consejería genética. Hasta el momento pues no hay un tratamiento que sea potencialmente curativo, pero sí tenemos la gran responsabilidad como tratantes o como futuros tratantes de explicar a esas familias a quienes nos estamos enfrentando qué probabilidades existen de que esto repita y darles la opción de acompañamiento como consejería. Entonces es muy interesante este caso y la parte molecular cada vez ayuda a dilucidar un poco más el entendimiento de las enfermedades. ¿Alguien tiene? Angélica, sí hay una pregunta. Nos preguntan que en conclusión si deberíamos solicitar exomas o exomas tríos, ¿qué se sugiere? Entonces, en este caso se decidió hacer exomatrío teniendo en cuenta la posibilidad de que esto era ligado a X y de que era muy importante determinar si había una variante hemicigota en el niño y heterocigota en la madre para favorecer ese diagnóstico de herencia recesiva ligada a X. Entonces, ante la sospecha de ese tipo de patologías, se recomienda el exomatrío con el fin de tener mayor garantía de si nos estamos enfrentando ante algo que es heredado por parte de la madre o si verdaderamente estamos frente a una patología de novo, cosa que no nos ayudaría mucho. Por ejemplo, estudios como McBride, estudios como pues de menor capacidad de detección de pares de bases como el FISH o como el cariotipo, pues que no nos permiten favorecer esto.
También tenemos otra pregunta. Norman dice que si un exoma fetal hubiera sido de ayuda. Pregunta. Posiblemente, profe, claro que sí. El ejemplo fue cuando yo coloqué el caso clínico del estudio chino, de una madre que tenía 2 fetos afectos, ¿cierto? Y que se le hizo estudio a los 2 fetos. Posiblemente en una paciente que tiene ese diagnóstico favorecería el diagnóstico más temprano, sobre todo para la consejería a futuros embarazos. El ejemplo más claro fue el estudio que coloqué de esa mujer de China, que tenía 2 varones con malformaciones importantes a nivel cerebral, uno con agenesia, el otro con hidrocefalia extrema y agenesia, y que con el exomatrío se pudo identificar la variante patogénica y aconsejar a esa familia. Discúlpame, Entonces, Angélica, yo quiero, con respecto a esa pregunta que hace Norma, sí me gustaría hacer una corta intervención. A ver, yo creo que las preguntas en general que nos han hecho van muy dirigidas a por qué considerar o en qué momento considerar hacerle un estudio genético a un niño que tiene una patología que es muy frecuente y es una hidrocefalia, ¿cierto? Una hidrocefalia que inicialmente fue clasificada como una hidrocefalia por una estenosis del acueducto de Silvio. Y una agenesia del cuerpo calloso que cuando la hidrocefalia tiene un adelgazamiento cortical tan severo, en muchas ocasiones se cree que no hay cuerpo calloso y realmente puede que sí lo haya, pero ya la lesión es tan avanzada que no se permite su visualización. Porque no quisiera yo que quede, digamos, en el público la sensación de que entonces a las hidrocefalias les vamos a pedir a todas exomatrío, porque ese no sería el bien hacer, ¿cierto? Este niño, como tú bien lo decías, tenía unas características particulares que hacían sospechar una etiología genética que en su caso en particular no cambiaban para nada su historia natural, ni su pronóstico, ni su tratamiento. De hecho, el tratamiento depende de la manifestación sintomática, no de lo que sea yo a nivel genético. Ayudaba probablemente si era una familia que tenía un deseo o una fertilidad aún no satisfecha y tenían el deseo de tener otro hijo, no más, porque este es un caso en el que más allá de decirnos, ah, sí, tiene una mutación en el L1-CAM y eso qué implicación tiene para el niño, ninguna. Al día de hoy, ninguna. No sabemos más adelante. Para la familia probablemente sí. Entonces, cuando se hace un estudio genético fetal, ante la presencia de malformaciones fetales, ¿para qué se hace? ¿Cierto? El estudio se hace ¿para qué? Si lo vamos a hacer para consejería genética, hay que poner en una balanza el riesgo al que se somete una madre a la que se le hace una amniocentesis con la gran cantidad de casos en donde la muestra es insuficiente o está contaminada, hay que repetirla. La pregunta más grande es si va a haber o no continuación del embarazo. Si la familia decide que no va a haber continuación del embarazo, podría ser válido académicamente hablando tomar la muestra durante el embarazo. Pero si la familia decide que el embarazo va a continuar, si yo estoy sospechando una patología que su resultado genético no va a tener ninguna injerencia en el tratamiento, no vale la pena hacer un estudio fetal. Espero a que el niño nazca y tomo la muestra en el niño. Lo mismo sucede con las resonancias. ¿Es necesario hacerle a todas las hidrocefalias fetales una resonancia? Depende. Si se está planeando hacer algún tipo de intervención, si el paciente vive en un país donde se hace intervención a la hidrocefalia, me refiero a intervención no a la interrupción del embarazo, sino a una intervención de la hidrocefalia como tal, o una planeación quirúrgica temprana, sí. Pero si no se va a hacer nada y el embarazo va a continuar y la familia decide que pase lo que pase, continúa el embarazo y la decisión se toma según la condición del niño al nacer, ¿para qué le hago la resonancia? ¿Cierto? No por una morbosidad académica, sino porque realmente el examen como tal va a cambiar en algo, o el pronóstico, o el tratamiento, o la información, o se va hacia una consejería genética. gracias, profe, sí, señora. Muchas gracias. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Buenas noches. Yo en realidad sí, lo que quería era primero que todo felicitar a la doctora Angélica. Excelente tu presentación
y a todo el grupo de la Universidad de Antioquia. Este caso me ha parecido súper interesante y creo que nos enseña mucho para la práctica de todos los días, porque frecuentemente vemos estos pacientes con hidrocefalia o con malformaciones cerebrales importantes. Nosotros, bueno, frecuentemente, como bien lo han dicho aquí, cuando vemos un niño con un compromiso multisistémico o multiorgánico, todos pensamos en una etiología genética y empezamos con esos estudios. A veces hay una cierta limitación, entonces me ha parecido súper importante. Hay cositas que hemos aprendido hoy y que nos ayudarán a ser como más acuciosos y exigir un poquito más el avance en esos estudios genéticos, porque por lo menos a veces no es tan sencillo lograr las autorizaciones por parte de las EPS y te quedas con un cariotipo, inclusive con un estudio de hibridación genómica y hasta ahí llegamos y no alcanzamos un diagnóstico preciso y certero. Pero esto que nos han enseñado ustedes hoy, yo creo que es un punto que nos ayuda para presionar más a avanzar a este otro tipo de exámenes que de pronto nos dan la luz y la claridad para confirmar este tipo de diagnósticos y poder hacer esa consejería que es tan importante. Entonces realmente sí, los felicito, me parece de suma utilidad para la práctica de todos los días y realmente creo que ha sido bastante importante esta presentación. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Yo soy Isabel, neuróloga de la Universidad de Antioquia. No, muchísimas gracias, Ángel, por ese caso. Es un caso muy bonito que tuvimos todos en el Pablo. Ángel, no, una cosa que quería mencionar, la utilidad de saber la etiología genética de esos pacientes es anticiparnos a que tengamos, por ejemplo, un fenotipo más leve. Esos niños, como decía Ángel, pueden tener inmunodeficiencia, pueden tener predisposiciones a desarrollar neoplasias o síndromes linfoproliferativos. Entonces, esa es la utilidad de saber que si tenemos un fenotipo atenuado, a estos niños les podemos hacer seguimiento y detectar a tiempo o evitar incluso infecciones recurrentes, evitar descubrir condiciones linfoproliferativas tardías. Entonces eso es lo bonito de la genética, no solamente entender por qué el niño tiene y entender el contexto actual, sino que cuando uno va y mira todo el fenotipo que puede desarrollar este paciente, se puede anticipar a muchas condiciones, enfermedades renales, enfermedades cardíacas, enfermedades proliferativas, inmunodeficiencias, dependiendo del contexto. Entonces yo diría que esa es la utilidad de poder hacer un diagnóstico más certero, porque nos podemos anticipar al futuro de estos pacientes, sobre todo, por ejemplo, en los casos de manifestaciones más atenuadas. Muchas gracias. Gracias, profe. Igual es muy llamativo, como yo explicaba anteriormente en la presentación, las variantes y el pronóstico, aunque si bien es cierto, no hay una correlación específica genotipo-fenotipo como uno quisiera, la correlación es muy amplia. Sí hay variantes patogénicas que dependiendo del sitio de alteración, sí nos pueden dar una luz que si uno toma el exoma como un único examen, posiblemente no es tan valioso a que si yo uso el exoma en contexto de todo el paciente, tanto del examen físico, tanto de la evolución clínica, tanto de la neuroimagen, ¿cierto? Como lo explicaba yo anteriormente. Entonces, es la sensación de considerar esas enfermedades genéticas, vuelvo y repito el mensaje, de ser acucioso en la hora de sospecharlas y de poderlo diagnosticar, como dijo la doctora Isabel Cristina, para hacer el seguimiento de posibles complicaciones que pues cada día la parte molecular dilucida más. Les agradezco mucho su acompañamiento. No sé si alguien más participar. No veo ni manitos elevadas ni tampoco preguntas en el chat. Yo creo que entonces damos por finalizada la actividad. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en el próximo coloquio. Estén pendientes de la programación. Feliz noche. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego.